Bien, lesiones óseas y articulares y musculares. Ya, lo bueno de estas lesiones óseas, articulares y musculares es que si no son en la cabeza y no son en el pecho así fuertes, no tienen riesgo como de que una persona vaya a morir, ya, o que vaya a morir en el corto tiempo. Ya, por lo general tienen una muy pronóstico de recuperación, ¿cierto? Se pueden tratar en terreno, son muy dolorosas, por supuesto que sí, pero eh, favorablemente no generan una mayor situación de gravedad más que la incomodidad y el dolor para la persona que lo padece. Lo que sí también podría generar, obviamente, dependiendo de dónde sea, incapacidad de poder moverse, pero es parte de, ¿cierto? Las lesiones óseas articulares y musculares son fracturas abiertas o cerradas, esguinces, luxaciones, contusiones, distensiones, desgarros y calambres, ¿ya? Em, Cada una de estas está, si se dan cuenta, por gravedad. Está de lo más grave, ¿cierto? A lo menos grave. Eh, la fractura, obviamente, es lo más grave que podríamos encontrar porque es la pérdida de la continuidad, ¿cierto?, del hueso. En los esguinces y luxaciones, por lo general, lo que sufren ahí son los cartílagos y tendones, ¿cierto?, que se ven con una sobreextensión de su movimiento. O sea, ustedes pueden girar su muñeca, ¿cierto?, 360 y se van a dar cuenta que tienen un movimiento natural. Cuando ese movimiento es excedido, ¿cierto?, tanto para arriba, para abajo, para el lado, ustedes pueden provocar un esguince y si fuerzan todavía más, una luxación. Ese 15, ¿qué es lo que va a generar? Rotura, ¿cierto?, de las fibras del tendón. Ya, eso es importante que lo sepan. Entonces, estas fibras se ven eh, transgredidas, ¿cierto?, o agredidas y se van rompiendo. Dependiendo cuánto se rompan, va a haber grados de esguinces, ¿ya? Entonces, en el peor, que es un esguince grado 3, grado 4, es cuando ya existe rotura completa, ¿cierto?, del tendón y ahí la única forma de poder recuperarlo es bajo cirugía. Ahí tienen que reconstruirte, ¿cierto? Y pegarte el tendoncito. Pero de las otras son netamente, son muy dolorosas, los 15 luxaciones, pero se pueden recuperar. ¿Ya? Y con una buena inmovilización pueden quedar semifuncionales, semifuncionales. Las contusiones, ¿cierto? Son los golpes eh, y que pueden generar, ¿cierto?, problemas motrices, ¿cierto? Distensiones, desgarros, ¿cierto? Son cuando tenemos musculatura, ¿cierto? Que ha hecho un sobreesfuerzo, ¿cierto? Y se distiende o se desgarra, ¿ya? Y se rompe, y eso es grave, ¿ya? Eh, y por último, tenemos los calambres, que dependiendo por qué sean, pero igual generan incomodidad, ¿cierto? Y generan problemas para poder hacer tus funciones motoras, pero dependiendo de lo que sean, pueden ser por deshidratación o por sobreesfuerzo, ¿ya? Entonces, ahí están más o menos explicadas cada una de estas. En las fracturas me olvidé de mencionar de que están las fracturas de tallo verde, que son fracturas que no alcanzan o sea, que al momento de romperse quedan con pequeños filamentos, lo cual igual son peligrosos, ¿ya? Entonces hay que tratarlas igual y movilizar de inmediato. Lesiones óseas, ¿cómo reconocerlas? Signos y síntomas. Ya hay que aplicar examen Díaz, deformidad, inflamación, herida abierta, sensibilidad al tacto, buscar sonidos específicos como chasquidos al momento de la lesión o crepitación durante la evaluación. O sea, si usted escucha que la persona que se cayó suena como que se rompió una ramita de árbol, piensa al tiro que hay una fractura, ¿ya? Y al momento de evaluarla, usted siente que hay una crepitación, ¿cierto? Que es un sonido de que hay un choque mecánico con algo, también fractura. La extremidad lesionada puede estar azulada o pálida, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente va a estar inflamada, puede que haya habido rotura interna de algunos tejidos, por lo tanto haber sangrado, o también puede estar pálida porque a lo mejor el huesito está em, chocando, ¿cierto?, con alguna venita, arteria y no permite que se alimente bien esa zona con la sangre y por ende va a estar más pálida. En los signos y síntomas es pérdida o disminución de la movilidad, sensibilidad y o circulación,
dolor local, por supuesto, inflamación, ¿cierto? Y pérdida, ¿cierto?, de la continuidad o ¿cómo se llama? O deformidad, ¿cierto?, de la parte del cuerpo, ¿ya? Eso. Fractura cerrada. ¿Cómo actuar? Inspeccione si la víctima presenta riesgo de vida, como por ejemplo una hemorragia profusa o shock. Exponga la lesión cuidadosamente. Verifique si se dañaron los vasos sanguíneos y los nervios a través del examen de MSC, que es movilidad, sensibilidad y circulación. Recuerden, le pedimos al paciente que mueva, ¿cierto?, pie o mano. Hacemos un cosquilleo para ver la sensibilidad y aplicamos el examen de llenado capilar, que es apretar uno de los deditos, ¿cierto?, para ver si hay buena circulación y perfusión sanguínea. Eso es, MSC. Reacomode las deformidades si la atención médica tardará. Ojo a lo que sale acá. Si ustedes saben que la atención médica no está a tiempo, está a más de una hora, estamos en una zona remota, sí, alinee la extremidad, pero no lo haga si hay una fuerza mecánica que lo impida, ya es decir, que hay una resistencia, o si es que el paciente le duele mucho, ya no lo haga. Y la víctima no tiene impulso en el miembro lesionado. Ya, sí, reacomode la deformidad si la atención médica tardará, y si la víctima no tiene pulso y no hay llenado capilar, ¿cierto?, en el miembro lesionado. Ahí sí, porque obviamente necesitamos que esa parte se devuelva a tener perfusión sanguínea. Lesiones óseas. Fractura cerrada. ¿Cómo actuar? Esta es la continuación. Después, inmovilice la lesión en una posición funcional, sin comprometer, ¿cierto?, los MSS, ¿ya? Movimiento, sensación, circulación. Limite la inflamación y el dolor utilizando café, ¿ya? Que era café, era compresión, analgesia, frío, ¿cierto? Y elevación de la zona afectada. Nota, el MSS deberá ser controlado continuamente. Claro, porque como vamos a envolver, ¿cierto? Y vamos a hacer un vendaje compresivo, tenemos que estar igual revisando. Evacúe siempre que la víctima no tenga pulso en el miembro lesionado, tenga una fractura abierta, presente una fractura de cadera o fémur, tenga la extremidad lesionada azulada o pálida. Criterio de evacuación, grave, ¿ya? No es crítico, es grave. Aquí podemos ver cómo están improvisando, me parece que con unos bastones de trekking, ¿cierto? Y enrollaron ahí me imagino una toalla, ¿cierto? Alguna ropa, un polerón. En el otro lado me imagino que hay otro bastón de trekking enrollado, ¿cierto? Con otro polerón, un pantalón, no lo sé. Pero si se dan cuenta, aquí están improvisando una inmovilización. Es justamente eso lo que nosotros vamos a estar viendo en terreno. Vamos a tener algunos elementos que podemos comprar y que son de fácil uso y transporte, y otros que vamos a tener que ver y utilizar en el terreno, ¿ya? Excelente, continuamos. Lesiones óseas, fractura abierta, es decir, se ve el huesito, ¿cierto? Sucede cuando hay comunicación entre el hueso y el exterior, ¿ya? Aquí hay un protocolo que seguir, y este protocolo es para cuidar efectivamente que el hueso no se infecte, no tenga daño, no se seque, ya, porque obviamente nosotros necesitamos, y sobre todo si en el caso que esta fractura abierta sea expuesta, ya, y sea con rotura completa, no como se ve, sino que sea una fractura donde se pierde la continuidad y se quiebra como una rama, necesitamos mantener la médula del hueso bien hidratada para que después pueda pegar bien, ya. Entonces ahí es donde tenemos que hacer un buen trabajo. Entonces, ¿cómo actuar? En el caso de hemorragia profusa, realice presión directa en los bordes de la herida para controlar la hemorragia. Limpie la herida e irrigue el extremo del hueso. ¿Con qué? Con suero fisiológico. Aquí sí utilizamos suero fisiológico sí o sí, ¿ya? Intente corregir la deformidad con una tracción gentil, ¿ya? O sea, es decir, si vemos que podemos volver a alinear un poco el cuerpo de la forma anatómicamente correcta, hay que hacerlo. Vende y cubra la herida con un material estéril. En el caso de que el hueso quede fuera de la piel, aún habiendo hecho la tracción gentil del miembro, deberá ser cubierto con apoyos estériles y húmedos. Ya. ¿Qué quiere decir eso, mis queridos
escuchas. Si usted, por ejemplo, tiene una fractura en su antebrazo, y cierto, su antebrazo se cayó, imagíneselo. No es una bonita imagen, pero imagíneselo por tema académico. Y, y usted tiene una parte del hueso que sobresale, ¿cierto?, de la piel y la otra que está caída. Ya, entonces lo que dice acá es que usted tiene que alinear, ¿cierto?, lo mejor posible su mano, ¿cierto?, para que quede como era anatómicamente correcta, su brazo, perdón, o su antebrazo, y si aún así con esa alineación queda un poco de huesito afuera, ¿cierto? No se logra colocar el huesito en la posición correcta, lo que usted tiene que hacer es tomar una gasa estéril, ya, irrigar, limpiar, ¿cierto? Por supuesto, después envolver el huesito que está afuera, ¿cierto? En la parte exterior y debe humedecer eso, ya, con apósito estéril y humedecerlo con qué, con suero fisiológico. Entonces, eso nunca debe secarse y lo más importante, por favor, pongan atención acá, en condiciones de montaña, de nieve o de bajo cero, que también puede ser simplemente cordillera, no debe jamás enfriarse a punto de congelamiento, ¿ya? Idealmente mantenerlo calentito. No se puede congelar el huesito ni la médula porque va a morir, ¿ya? Quiero que lo tenga súper claro. Usted va, y por eso digo que igual es un trabajo muy delicado y hay que tener mucha claridad en lo que se está haciendo porque si el huesito queda expuesto, usted lo va a humedecer, ¿cierto?, con suero fisiológico, pero tiene que evitar que eso se congele. Entonces va a tener que ahí después abrigar la zona, va a tener que ingeniársela de alguna forma de que eso no se congele, ¿ok? Eso es importante. Bien, inmovilizar la lesión y obviamente criterio de evacuación crítico. Lesiones articulares como luxación, ¿ya? Que las luxaciones, la separación de la articulación, o sea, todas las partes de su cuerpo donde usted tiene movimiento, que son los hombros, ¿cierto? Los codos, las muñecas, las rodillas, la cadera, el tobillo, ¿cierto? Todas esas zonas eh, son propensas a ser luxadas, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que se pueden desacomodar y salir de su centro, los deditos, por supuesto, que están ahí. ¿Cómo reconocer? Deformidad, por supuesto, dolor intenso, mucho dolor e incapacidad de mover la articulación. ¿Cómo actuar? Evaluar y tratar las luxaciones en forma similar a las fracturas cerradas. Si la atención médica tardará y la circulación está comprometida, intente reducir las luxaciones. ¿Qué quiere decir reducir? Quiere decir intente volver a colocar en su lugar la parte luxada, ¿ya? Eso tiene distintas técnicas, ya hay técnicas para la luxación, son muchas, eso es parte de cada uno después comprometerse a aprenderlas, ya acá vamos a ver a lo mejor las más comunes que pueden ser para hombro o que sea para un dedito, pero más allá de eso no las vamos a ver todas, entonces hay muchas, y hay unas que no se pueden volver a introducir en terreno, ya por ejemplo en rodilla es muy difícil, o la de cadera ya no se hace, porque había que hacer una férula de tracción y todo, así que no, ya no se hace eso. Eh, el criterio de evacuación es grave y lo que sí, todos estos movimientos que se vayan a hacer cuando uno quiera reacomodar, ¿cierto? La articulación que está fuera de sí, lo que vamos a hacer es un movimiento firme y continuo, ¿ya? Firme y continuo. Entonces usted toma, por ejemplo, el dedito y lo va a encajar, pero con un movimiento, un solo movimiento firme y continuo, ¿ya? Si no, lo único que va a hacer es torturar a su paciente. Entonces, ojo, esto se hace, como uno dice, con sangre fría. Si usted lo va a hacer, lo tiene que hacer bien a la primera, ojalá, pero hacerlo con un movimiento firme, ¿cierto? Y seguro y continuo, ya no por parte, no es un aquí, después no, es un movimiento, ya, eso, para que lo tengan claro. Lesiones articulares como esguinces, separación de la articulación por lesión de los ligamentos que la unen, ya, se superextiende, ¿cierto? El ligamento se extiende demasiado y genera esto roturas, ¿cierto? Y estas roturas se conocen como esguinces. Y ahí pueden ver un tobillo normal y un tobillo que más que tobillo parece una papa, un tubérculo, ¿cierto? De lo hinchado que está por la lesión. Dolor, sensibilidad al tacto, inflamación
hematoma, rigidez, disminución de la funcionalidad. Es decir, esta persona va a estar gritando de dolor probablemente, no se va a poder tocar esa zona porque la va a doler mucho, se va a ver evidentemente una inflamación y una deformidad probablemente en la zona afectada, va a estar con una rigidez porque no se va a poder mover, ¿cierto? Y por ende no va a poder caminar normalmente o tomar las cosas normalmente porque su función se va a ver disminuida. Producto de esta rigidez que la produce el edema, ¿cierto? Que se genera para proteger la zona. Es importante igual que ustedes sepan que cuando uno sufre una lesión o el cuerpo se enferma, lo que tiene el cuerpo como medida, ¿cierto?, de protección es generar edemas. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Envía líquido, ¿cierto?, para recuperar esa zona. Eso es lo que hace, lo está ahí recuperando, por eso se hincha de esa forma. ¿Ya? Ese edema, esa es lo que hace el organismo para poder curarse. ¿Cómo actuar? Evacúe y trate de forma similar a las fracturas. Aplique café, ya sabemos lo que es café, no van a aplicar café en café de tarro, no es eso. Aplicar café que es, ya lo hemos dicho, compresión, analgesia, cierto frío, elevación. Estabilizar, pero entablille o sujete con cinta adhesiva, ¿ya? Ahí yo les voy a enseñar en terreno a hacer un vendaje para eh, este tipo de problemática. Criterio de evacuación leve, grave y si afecta la funcionalidad y o no se puede diferenciar de una fractura. ¿Ya? O sea, si la persona no puede caminar, es grave. Y si afecta la funcionalidad y no se puede determinar si es una fractura o no, es mejor que sea tratado como un criterio grave y se evacúe. ¿Ya? No lo más rápidamente posible, pero sí que se evacúe. ¿Ya? No así, por ejemplo, lo que vimos anteriormente, que era una lesión en la cabeza, que eso es un criterio de evacuación crítico, por lo tanto la evacuación tiene que ser rápida. Ya aquí no, puede esperar un poco, pero hay que evacuarlo. Lesiones musculares, distensiones y desgarros. ¿Cómo reconocerlo? Restricción del movimiento, sensibilidad al tacto, inflamación, hematoma y sensación de pinchazo. Desgarro muscular, sensación de chirrido. Entonces, cuando tenemos movimientos que no se pueden ejecutar bien, duele al tocar, se inflama la zona, aparece un color cierto oscuro por dentro, o hay una sensación como que estuviesen pinchando, ¿cierto? Con una jeringa, una aguja de jeringa, podemos hablar de un desgarro muscular, ¿ya? ¿Cómo actuar ante estos tipos de lesiones? De distensiones o desgarros, aplicar café, ¿cierto? Ya sabemos lo que es, inmovilizar si el dolor es fuerte y criterio de vacaciones leve, ya no necesariamente va a ser un criterio fuerte de evacuación, porque la persona, además de la incomodidad y el dolor que le va a proferir eso, no va a tener un riesgo vital, ni mucho menos, ¿ya? Así que se pueden tomar su tiempo, ir evacuando levemente, o si la persona así lo prefiere también, y no es una parte muy funcional, puede esperar en campamento y disfrutar igual del el lugar. A lo mejor no va a poder hacer la actividad de ir a caminar o de hacer el trekking o de, qué sé yo, ir a escalar o nadar, pero va a estar ahí, va a poder estar en campamento tranquilamente, leyendo algo, y por ende el criterio de evacuación es leve. Entonces se puede controlar. Con un buen analgésico, por lo general, también no hay mayor problemática. Lesiones musculares, calambres musculares. Existen dos tipos de calambres, los que son por esfuerzo y los que son por deshidratación. ¿Ya? ¿Cómo reconocerlos? Comienzo súbito, porque te da el calambre al tiro, y un dolor intenso. Espasmo que impide el movimiento. Zona endurecida que puede doler a la palpación. Ya, o sea, ustedes se tocan y les va a doler y va a estar el músculo súper apretado. ¿Cómo actuar? Aplicar café y haga que la víctima estire los músculos. Entonces, vamos a aplicar compresión, ¿cierto? Analgesia, vamos a aplicar frío, ¿cierto? Aunque saben que yo preferiría acá, en este caso en específico, solamente porque a mí me funciona, y no, cada uno es distinto, pero a mí me funciona muy bien masajes. Ya yo aplicaría un masaje en la zona. Yo sé que duele un poco al comienzo, pero ayuda a distender. Si hubiese algún elemento como agüita tibia, también es bueno ya poder colocar un poco de agua tibia para ayudar a distender el músculo
Masaje con alguna crema, por supuesto. Puede ser una crema de, de hidratación o incluso puede ser el mismo bloqueador solar si es lo único que tienen como cremoso o algún aceitito y hacer, ¿cierto? Un masaje en la zona, es lo que yo recomiendo al menos. Hidratación, hidratación con sales minerales, ¿ya? Eso sí, hidratación, descanso en sombra y masaje. Hidratación, descanso en sombra, masaje, masaje, masaje. Y idealmente, si esta persona llevase peso, eh, pedirle que reparta el peso con los demás compañeros, ¿cierto? Que les pueda estar afectando. Y ojalá también esa persona tenga bastones porque eso le va a aliviar muchísimo, ¿cierto? El andar. Entonces, si tenemos estos calambres, yo preferiría hacer este otro tratamiento más que el que indica acá. Ya no quiere decir que el que indica acá está mal, el que indica acá está validado médicamente, pero en mi experiencia personal y yo que he sufrido de calambre, a mí me funciona todo lo contrario, aplicar masaje, ¿cierto? Despacito, con crema, de menos a más. Puede ser una crema igual con un ibuprofeno, alguna crema con algún eh, crema local, ¿cierto? Para como deportista. Sombra e hidratación con hartas sales minerales y eso debería andar súper bien. Y descanso, por supuesto, después de eso. Eh, Masaje suavemente de dirección al corazón, aplicar frío. Si fue causado por el esfuerzo intenso en un ambiente caluroso, administre agua ligeramente salada, una bebida comercial para deportistas y criterio de evacuación leve. ¿Ya? Y esto sería con los calambres. Ojo que también es importante mencionar antes de terminar el video que los calambres pueden ser por esfuerzo, ¿cierto? Pero pueden ser también por deshidratación. En el caso de deshidratación, también hay que poner atención a tratar la deshidratación de buena forma, ¿ya? No, y no continuar con la actividad.